promover todo lo que tiene que ver con salud mental en el trabajo, ha organizado esta mesa denominada Monitoreo y Evaluación de Factores Psicosociales. En esta oportunidad también tenemos la presencia de el señor Iván Terbullino, la señora Iris Ramos y en unos momentos se está acercando también el señor Walter Varillas, que van a cada uno exponer sus puntos de vista con respecto a la evaluación de riesgos psicosociales. Les voy a comentar un poco la dinámica. Cada uno va a tener 20 minutos para hablarnos sobre la evaluación y el monitoreo de factores psicosociales. Va a comenzar el señor Iván Terbullino, de ahí la señora Iris Ramos y va a terminar el señor Walter Varillas. Al término de la exposición, que dura un aproximado de 20 minutos, van a poder hacer todas las preguntas por un espacio de 20 a 30 minutos. Nosotros máximo hasta acá vamos a estar alrededor de las 8:45 y de ahí nos vamos a dirigir a un pequeño coffee break para poder conversar ya si quieren con mayor detalle con los expositores. Entonces, esa va a ser la dinámica. La idea es que ellos puedan exponer algunos temas asociados a factores psicosociales de acuerdo a su experiencia y luego ustedes puedan hacer las consultas que sean necesarias. Vamos a iniciar en esta oportunidad, vamos a comenzar con el psicólogo Iván Terbullino y por favor lo recibimos con aplausos. Buenas noches, un gusto, un honor de haber recibido la invitación con agrado de Sopeso, los amigos de Sopeso que están haciendo constantemente eventos científicos, académicos muy importantes, del cual todos estamos siempre atentos seguro, así que la gratitud reiterada. Vamos a comentarle en estos 19 minutos y medio algunos detalles sobre todo pensando, compartiendo desde lo que vamos encontrando en la práctica cotidiana, en los casos específicamente, y en ese sentido voy a remitirme. No sin antes, a modo de reto al grupo, ¿dónde encontramos este párrafo casi, digamos, a modo de título de todo lo que hacemos, seguro todos los presentes, donde dice, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país? La primera pregunta, porque lo he separado por colorcito justamente para analizarlo, desde lo que va a la ley de seguridad y salud, a la cual nos debemos todos, los que estamos en esta especialidad de la carrera que seamos, y la pregunta es, ¿cuánto se está generando, está ayudando la ley a promover una cultura realmente? Es una pregunta para todos. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores. Me detengo y ese es otro color. ¿Cómo están asumiendo el rol los empleadores? Cada uno seguro en su propia casuística está viendo distinta actitud de los empleadores respecto y en concreto en los riesgos psicosociales o en los factores de riesgo psicosocial. ¿Los empleadores realmente están comprometidos con los factores de riesgo psicosocial? Son los que además de comprenderlo, lo valoran, invierten y trabajan estos temas. Es otro espacio. El tercer color le corresponde al Estado. ¿Cómo van los procesos de fiscalización? SUNAFIL está haciendo un efectivo control para el tema de las empresas privadas. Para las empresas públicas, servir está a la altura de las circunstancias, ¿no? En general son preguntas claves. Y el resto de instituciones del Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y otras, pasando por supuesto con el Consejo Nacional de Seguridad y Salud, están atentos y vigilantes y responsablemente asumiendo su rol. Y finalmente la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que en mi modesto entender son finalmente quienes estarían o disfrutando o sufriendo las consecuencias de las tres instituciones mencionadas anteriormente. Tanto vamos a ponerlo como a la ley como una institución más. Y entonces si es que está funcionando todo este sistema, los trabajadores estarían, digamos, mínimamente cuidando su salud psicológica, salud mental en el trabajo. Quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. ¿Y dónde dice esto? Ni más ni menos es el artículo número 1 del objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?
es nuestro artículo de entrada, ¿no? Nos hemos chocado apenas hemos revisado la ley. Entonces, la reflexión es cada uno, ¿estamos cumpliendo nuestro rol? Estamos por lo menos trabajando en niveles de prevención secundaria, si no terciaria, porque realmente en el nivel primordial y primario no se ve mucho trabajo. Y eso lo dejo como reflexión básicamente, porque vamos a centrarnos en el tema. Aquí entramos en el tema. ¿Qué cosa está pasando con las evaluaciones conocidas como monitoreos? Porque así lo señala la norma. Sin embargo, el término monitoreo, es bueno tenerlo claro, viene de monitor, es decir, de ver en el monitor cómo están los distintos indicadores, y también tiene la connotación, los que ven el espacio administrativo lo ven como el seguimiento de algún proceso o procedimiento. Eso también tiene, esa connotación también tiene monitoreo. Sin embargo, se está posicionando como la evaluación, que deberíamos técnicamente llamarla. Todo un debate entre evaluación o diagnóstico. Dejo para la pregunta para que en algún momento podamos conversar en función al tiempo. Aquí algunas dimensiones, las más importantes, las que listas en este caso, la más conocida del instrumento, que pongo en rojito. La sola aplicación de esta escala no determina no detecta los distintos factores de riesgo ni los riesgos psicosociales en el trabajo, y eso es bueno que la primera observación que haría en los procesos que estoy viendo, en los informes de monitoreos de riesgos psicosociales que estoy viendo directamente, ya sea digital o impreso, de manera impresa, es que muchos otros se están ciñendo a esto, y esto es un peligro. Yo diría que un profesional asuma solamente la aplicación de listas, no va a detectar lo que realmente está pasando en una organización, y vamos a tener distintos problemas como el que voy a mencionar. Les voy a hacer escuchar incluso un pequeño audio de la realidad. Otra fuente podría ser el mismo MINSA. En 2007 hay toda una propuesta para trabajar otros factores de riesgo psicosocial de tipo más bien organizativo. Son 11 dimensiones también, y cada una tiene sus propios ítems, etcétera. Y cada una de estas dimensiones es todo un tema para profundizar, y justamente cuando solamente aplicamos el listas es una cuestión automática donde no se permite el contraste de esos números con la realidad. Es decir, nada más para darles un ejemplo, la comunicación e información. Cómo circula la comunicación formal e informal en las organizaciones. Las personas tienen las suficientes habilidades comunicacionales, usan los códigos y los canales adecuados, es oportuna la comunicación, no habrá ruidos en la comunicación, se usan adecuadamente los códigos digitales y analógicos en la comunicación en las instituciones, y más aún si son circunstancias difíciles, como en el trabajo en mina, por ejemplo. Realmente el empleador logra transmitir y hacer llegar su mensaje, los trabajadores logran decodificar lo que realmente se está diciendo. Nada más para detenerme con este primer indicador, el tema de comunicación, que parece tan simple, no es tan simple, y más aún si se trata de prevenir accidentes o de cuidar la salud, porque no es que, bueno, no me entendió y no pasa nada, no me entendió y aparece un accidente. Entonces hay que ver todo este mundo de la comunicación con ojos realmente de especialistas, para que justamente en la evaluación podamos detectar y alertar si realmente este podría ser un factor de riesgo que podría propender al trabajador hacia un peligro. Además, voy a hacer escuchar, porque me gustaría compartirles algo de lo que estamos teniendo acceso, gracias a la confianza finalmente de las personas en el trabajo, y vamos a hacerles escuchar una partecita de un audio, un par de audios de un par de trabajadores concretamente. Sorprendía porque le veía la cara a mi hostil, quería salir corriendo y dejar todo, quería
yo estaba realizando era de lo peor. Y ¿cómo afectó su salud esa situación? no podía dormir, me quedaba pensando y me quedaba en la mano leyendo el memorándum todo el día, camino a casa y cuando iba al trabajo, o sea, no podía ver el documento que me hacían ese memorándum sin una razón justificable, ¿no? O sea, yo decía, o sea, yo sabía en mí qué es lo que quería hacer mi jefe, ¿no? Traspapelarme y sacarme de la empresa, pero todavía me costaba aceptarlo, ¿no? Por la confianza que le tenía. Esa es la parte que quiero que se escuche. Me tenía confianza, él me dijo, tú eres mi persona de confianza, eres mi mano derecha, pero me di cuenta de que, bueno, me hizo todo ese daño, ¿no? Siento de que... Repito, su sueño se enteró. Sí, ahí empezó que ya no bueno, empecé a tener ansiedad de comer, quería comer y comer a cada rato y ¿Cómo afectó su salud de esa situación? no podía sudar y sentir de esta manera traspapelándolo. Y bueno, yo era una simple trabajadora, ¿no? Solo lo escuchaba, pero no podía refutarlo, pedirle explicaciones. Me daba un miedo y decía, porque yo sabía su manera de proceder, ¿no? Porque ya había antecedentes que él me dijo, ¿no? Yo era su persona de confianza y me dijo, yo voy a sacar a esa persona de esta manera, traspapelándolo. Este testimonio, como ven, obviamente es más largo, pero quería detenerme en esa parte, compartir esa partecita donde la trabajadora X expresa incluso un temor, más allá de un temor simple, un temor que le genera ansiedad finalmente, a su jefe, con el cual tenía mucha confianza. Entonces vean cómo valores tan importantes como la confianza que se va cultivando a lo largo de varios años. Esta trabajadora estuvo laborando 8 años. Ella confiaba en la confianza, confiaba en su buen trabajo, en el tiempo que trabajaba extras, horas extras, incluso a veces no le reconocía, etcétera. De un momento a otro cambia su historia y es víctima de acoso laboral. Entonces, y este término acoso laboral ahora hay que subrayarlo porque se ha convertido en una especie de estrategia, yo diría hasta psicopática de parte de algunos empleadores, porque no me atrevería a decir, porque son planificadas, son diseñadas y están con el objetivo de separar al trabajador de la empresa, sea quien sea. No están dispuestas muchas empresas a asumir esa responsabilidad social de tenerlos en planillas y asumir todo lo que esto significa. Entonces hacen distintas estrategias. Yo cada vez me sorprendo más con tanta creatividad que se usa y que además no tiene la fuerza que el Ministerio de Trabajo le está dando al acoso sexual o al hostigamiento sexual. Ahora se viene con fuerza también esto, ya empezó ese tema, del cual hay que estar muy atentos porque ahí aparecen una serie de fenómenos que hay que cuidar de que realmente se esté hablando de hostigamiento y no de problemas psicopatológicos disfrazados, que finalmente con la excusa ideal o como una nueva estrategia para separar a los trabajadores, enfrentándolos. Ya no es enfrentar al jefe de recursos humanos o al jefe inmediato con el trabajador, sino es enfrentando a los trabajadores, varones versus mujeres en algunos casos, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, por eso el enfoque especializado es importante. Vamos finalmente a este segundo caso, que es más cortito, que ya es más trágico, porque este es un trabajador que nos logra confesar, y es bueno mencionarlo, que justamente estas confesiones se logran cuando hay un trabajo de generar el rapport del caso, la garantía del anonimato, la garantía de la ética profesional, que como psicólogo damos esa garantía, en la cual por supuesto nuestro nombre está en juicio, podría estar en juicio, si es que el trabajador detecta que eso no se ha cumplido, entre otras variables que nos permiten justamente a los psicólogos, en este caso, abrir esos mundos
subjetivos y objetivos, porque es una historia, una mezcla de varias cosas, y además separar la realidad de lo que el trabajador puede inventar, y para eso también hay algunos protocolos que hemos diseñado, porque obviamente somos conscientes que todo trabajador, así como los empleadores, podrían buscar sus preferencias, conveniencias, intereses, etc., el trabajador también. Sin embargo, después de un protocolo, él se tiene que ceñir a la realidad para que ésta sea finalmente la que se evidencie vía, por ejemplo, los peritajes psicológicos también. Entonces, en este rapport, en este encuentro de su mundo psicolaboral, vamos a compartirles, por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención, donde un trabajador, con ánimos de generarle a la empresa una especie de, como él lo dice, de sensibilización, escuchen lo que él había pensado. Hacer algo de tal manera que la empresa se sensibilice con los otros, ¿no? Y bueno, ¿como qué, por ejemplo, que sería bueno para que se sensibilice la empresa? No sé, medio hasta mandarle, no sé. No me digas. No sé si se logra escuchar, pero dice, pensé para que se sensibilice la empresa. ¿Qué cosa pensó para que se sensibilice, usando sus propios términos? Pensé hasta matarme. Un trabajador que estaba pasando realmente una situación grave en la empresa, ¿no? Imagínense, entonces, estamos viendo que estas circunstancias, esta gestión de los factores de riesgo psicosocial, si no lo enfocamos adecuadamente, profesionalmente, éticamente, subrayo eso porque también encuentro que muchas empresas están haciendo los factores de riesgo psicosocial monitoreados al corte y a la preferencia de su cliente, y creo que eso no es lo ético es escribir en el informe lo que realmente, y me ha costado más de algunos clientes, por supuesto, este enfoque, pero yo invito a que los profesionales en este caso seamos parte del evidenciamiento de la realidad. Creo que esa es nuestra misión, ¿no? Entonces, desde ahí, por supuesto, nos corresponde asumirla esa con la hidalguía del caso. Para profundizar un poquito más en esto, no es lo mismo, sabemos, estos tres capacidades humanas, ver, mirar y observar. La más compleja es observar. E incluso, les comento, la primera vez que observé, cuando estudiante todavía, a un grupo, que estaban siendo observados para temas de selección de personal, tenía mi ficha de observación y no lograba, ya pasaban 5 minutos, 7 minutos, y no lograba detectar el comportamiento que la ficha estaba orientada hacia detectar. Estaba en 7º ciclo. Entonces eso se va aprendiendo en el camino hasta que uno se sensibiliza al cerebro para la materia específica a la cual se ha entrenado. Yo me imagino que un ingeniero químico entra y nada más el olor, etcétera, la temperatura ya le dan varios indicadores a su cerebro entrenado para detectar los riesgos químicos. Lo mismo pasa con los riesgos psicosociales. Y otro tema que se va a terminar en aspectos legales es el tema de quién firma finalmente los informes. Y ahí hay que asumir, por eso es todo el esfuerzo de hacer bien las cosas paso a paso, porque estos informes van a terminar en procesos judiciales y eso se viene. Y hay que, por supuesto, afrontar con toda la responsabilidad, el profesionalismo y la ética para que cuando estemos en un foro, por supuesto, sepamos sustentar y el juez quede convencido, así incluso la otra parte haya hecho un peritaje, porque normalmente cuando están en un foro, en una audiencia con el juez, también la otra parte, ya sea el trabajador o la empresa, normalmente tiene todo el derecho de hacer su propio peritaje del mismo objeto observado o sujeto observado. Entonces, cuando uno se preocupa por hacer, creo yo, como todos, estoy seguro, lo buscan y se enfocan y trabajan, entonces no va a haber mayor detalle al respecto. Este tema, les decía, hay que estar muy atentos porque se viene, y a veces si nos ceñimos solo a las normas y no vemos el contexto sociopolítico del cual nos encontramos, con una nueva ley de competitividad, donde más bien dejo de pensar realmente en ser competitivos y sostenibles en temas laborales, a veces no pasa eso. Entonces, estar atento a eso, evidenciar, pensar con mucha empatía en los trabajadores. Este es un caso de una sentencia
de indemnización por daños derivados de exposición a riesgos psicosociales de España. En España ya están dando sentencias, es decir, cuando no se cumplen adecuadamente, se concede por la exposición de riesgos psicosociales. O sea, empieza por otro caso, pero termina, vía las investigaciones, la empresa reconoce que el momento de los hechos carecía de una evaluación de riesgo psicosocial. O sea, aparece una demanda por otro tema, pero las investigaciones aterrizan en los riesgos psicosociales. Insisto, van a ver quién firmó ese informe de riesgos psicosociales, al cual deben tener acceso los trabajadores. A veces eso también es otro de los problemas en estos monitoreos. No se está dejando acceder, como es su derecho, de los informes tanto de la CEPO, de las evaluaciones psicológicas ocupacionales, como de las de factores de riesgo psicosocial. Tienen todo el derecho, deberían tener, nadie debería impedir eso, para que justamente haya una retroalimentación. Y ha existido en el presente caso un incumplimiento por parte del empresario de sus deberes de protección de la salud del trabajador, y ese es, creo, el norte de todos nosotros. Desde que hemos leído la ley y hemos sumado nuestra expertise profesional, sea la carrera que sea, creo que en ese momento nos hemos comprometido con el cuidado para prevenir accidentes y cuidar la salud de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Bueno, a ver, un favor, les sugiero, creo que por ahí les han entregado unas hojas, sugiero que vayan haciendo algunos apuntes, si es que tienen alguna pregunta que hacer y no se les vaya de repente pasar la idea, ¿no? Para cuando toque la ronda de preguntas que va a ser al final poder. La ronda de preguntas va a ser amplia, vamos a tener buen tiempo como para poder, digamos, discutir algunos temas con respecto a las exposiciones de cada uno de los panelistas. Entonces, alrededor de 30 minutos, tomen nota para que no se les olvide y así puedan de alguna forma al final hacer las preguntas que ustedes consideren, ¿ok? Antes de continuar con la segunda panelista, yo le voy a pedir que los que tengan en su celular aplicativo de LinkedIn puedan sacarlo, porque vamos a hacer una especie de conectarnos entre todos los presentes. No sé si todos tienen LinkedIn, pueden ingresar por favor, ingresar en aplicativo. La idea de estas reuniones es que puedan conocer a los panelistas y puedan conocerse entre todas las personas que asisten y que les interesa de alguna manera ese tema de factores psicosociales, ¿no? Entonces, vamos a ingresar a LinkedIn y van a poder colocar ustedes ingresando a LinkedIn y van a contactarse entre todos. Psicosociales, ¿ok? Por favor, recibámonos con unos fuertes aplausos. Gracias. Buenas noches con todos y todas.
agradeciendo la invitación de Sopeso para participar esta noche en esta mesa redonda. Me van a disculpar que estoy un poco disfónica, pero es más la pasión por nuestra labor en lo que es la psicología de la salud ocupacional, por lo que me he enfocado prácticamente a ver en el tema de monitoreo y gestión de riesgos psicosociales, de dónde nace, porque yo sé que acá los que estamos comprometidos con lo que es la seguridad y salud en el trabajo, pero es posible que desconozcamos desde qué año se viene trabajando en lo que es salud ocupacional, ¿no? Desde Europa, desde Estados Unidos, de Norteamérica, bueno, ellos ya tienen muchos años y muchas técnicas. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la NAIOS, por ejemplo, también tiene muchos años trabajando en lo que es todo lo que es los factores de riesgo ocupacional. Bien. Vamos a enfocarnos un poco en el marco legal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la que todos conocemos, que es nuestra Biblia, ¿no? Con todas sus normas y sus reglamentos, sus modificaciones, y lo que tenemos también las directrices internacionales, que son de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, porque es seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de que fuera seguridad y salud en el trabajo era solamente salud ocupacional, ¿no? Entonces, tenemos también la Comunidad Andina de Naciones, que también tenemos una norma que hemos, digamos, a nosotros hemos adjudicado con la decisión 584, si no me equivoco, que es la que asume las directrices de la OIT y aquí en la Comunidad Andina de Naciones también asume con una decisión y con unas recomendaciones. Y Perú y todos los miembros de Latinoamérica y el Caribe asumen también esas normas de tal manera que recién ahí venimos a darnos cuenta que tenemos que alinearnos a lo que es el ámbito internacional en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿cómo surge la seguridad y salud en el trabajo? Bienvenido, doctor. Y acá somos todos un poco antiguitos de lo que es la seguridad y salud del trabajo, de lo que es la salud ocupacional, ¿no? Bueno, esto surge por la lucha de los sindicatos, de los trabajadores, y recuerden que todos los 28 de abril se conmemora, se recuerda a todos los trabajadores accidentados o muertos en la lucha por sus derechos salariales y por sus derechos a la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, de ahí nace de esta lucha por las condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y bueno, ¿quiénes financian todo este trabajo? Pues algunas organizaciones internacionales por los derechos, unas ONGs, ¿no? Esto ha llevado a que se amplíen algunas normas, algunas leyes, algunos reglamentos, y tan es así que en el Perú también desde el año 1926, es posible que también antes, porque ya desde que había trabajo, desde que hay trabajo y una ocupación, hay riesgos. Y también algunos cuidaban a sus trabajadores, pero algunos no. Pero miren, en el Perú se norma en salud ocupacional desde el año 1926, en el cual el doctor Sebastián Lorente, que era en ese tiempo director de Salubridad, que antes no era Ministerio de Salud, se llamaba Dirección de Salubridad. Entonces él hace un informe a la Organización Panamericana de la Salud, donde hay varios ministros, varios directores de salubridad de los países, y ahí habla de lo que hay una sección en ese informe habla que hay una sección de higiene y seguridad industrial, que recién en ese tiempo lo habían establecido. Entonces ahí habla de las medidas en los puestos y las prácticas en las fábricas, porque en ese tiempo habían muchas fábricas, ¿no es cierto? Entonces, pero era para defender la vida y la salud de los trabajadores. Y en ese tiempo ya se hablaba entonces de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Pero en 1969 hay un decreto, ley, que es el 17505, que es el Código Sanitario. Ese Código Sanitario
era bastante amplio. Y en ese código sanitario teníamos nosotros la sección octava, en la cual hablaba de la higiene y la seguridad en el trabajo. Y ahí también hay varios artículos en la cual hablan de la seguridad y también hablan de la salud física y mental. O sea, lo importante de por qué yo lo he traído es estos antecedentes, porque ya se habla la parte mental, cosa que antes solamente decían la parte física, la parte de riesgo, seguridad, pero no hablaban de la parte mental, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante traerlo, esto que ustedes lo pueden buscar en internet, está este informe, y el código sanitario también, que después ese código sanitario fue derogado en el año 1972, y por una nueva norma, ¿no? Entonces también en ese informe el doctor Lorente habla de las cunas para las mamás. Hoy en día yo no sé si también se habla de albergues o de cunas o no sé, de algunos recintos donde vayan con sus hijos. En ese tiempo hablan ahí, dice, el gobierno ha reglamentado en octubre de 1923 el establecimiento de salas cunas en las fábricas, ordenado por la ley 2851, ¿no?, relativa al trabajo de mujeres y menores. Miren que a mí me parece fabuloso que se piense en ese tiempo en las madres, en las mujeres que tienen hijos, además también en menores, ¿no? En todas las fábricas que ocupen a más de 25 obreras o empleadas mayores de 17 años, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la preocupación del Estado, porque era el director de salubridad, por la seguridad y la salud de las mujeres, porque ahora se habla de género, ¿verdad?, para la lucha de la no discriminación de la mujer, pero en ese tiempo se hablaba también ya del siglo pasado, ¿no? Bien, bueno, esto es un poco la parte orgánica en cual se encarga, hay una dirección de salubridad, ¿no?, de higiene industrial. Miren, ya en ese tiempo se hablaba de higiene industrial. No se habla también de la seguridad, de todos los ambientes, del comedor, de la iluminación, todos los agentes que ya nosotros conocemos, pero que en ese tiempo ya se hablaba. Ahí, miren, he escaneado este pedacito, le tomé una fotito a la sección octava de la salud en el trabajo. Eso es en 1969, ¿no? En el artículo 171, el artículo 172, hablan de las acciones de protección que comprenden, ahí habla del reconocimiento, evaluación y control de la salud de los trabajadores, de los agentes físicos, químicos, biológicos, factores ergonómicos. Ya hablaban de factores ergonómicos, y en factores ergonómicos entra también la parte psíquica, ¿no? En ese tiempo la falta es psíquica. De la salud de los trabajadores y exámenes médicos de salud preocupacional y periódico. Y esto me interesó también porque ya con la norma que emitió el Ministerio de Salud, la 312-2011/MINSA, ahí ya se habla de los exámenes médicos ocupacionales, donde se incorpora por primera vez la parte de evaluación psicológica ocupacional. Entonces, esto que viene de tanto tiempo atrás y no se tomaba en cuenta la parte biopsicosocial del trabajador, va tomando cuerpo, va tomando importancia para el Estado y va plasmándose en algunas normas, ¿no? Y acá también en ese mismo documento del Código Sanitario, vamos en el título sexto, habla ya de la salud mental, ¿no? Y nos dice, el campo de la salud mental comprende la salud, la educación, el trabajo, el trabajo. Nuevamente, salud mental y trabajo, hay una relación. Y la orientación vocacional y el bienestar social, ¿no? La parte de interacción, la sociedad, las personas, la familia, ¿no? Bienestar social. Miren la importancia que tienen nuestras normas, pero que a veces las desconocemos, ¿no? Ahora conocemos lo ultimito, pero habría que ver quiénes son los papás, las mamás de todas estas normas, ¿no? Bien, todo esto, la normativa, la legislación es dinámica, no es estática.
se renueva, se mejora, se modifica, ¿no? Entonces tenemos que ya por los años 2008, en realidad desde el 2005, mejor dicho desde el 2000, en la cual la OIT viene teniendo los memorándums de entendimiento, vienen reuniéndose con los ministros de trabajo de todos los países, ¿no? Tanto de Europa como América Latina y el Caribe, en la cual se va perfilando lo que es las directrices de seguridad y salud en el trabajo. O sea, va quedando lo que es salud ocupacional y va cambiando, va renovándose y se va a tomar el nombre de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, en el 2002 salen las directrices internacionales de la OIT. Eso sirve de marco para que los países que son miembros de la OIT comiencen a trabajar su sistema de seguridad y salud en el trabajo y que tienen que crear normativas, porque ese es un compromiso de los países. Tanto es así que el Perú comienza 2002, comienza a trabajar a reuniones multisectoriales con salud y otros sectores como minería, también vivienda, etcétera. Todos los sectores comienzan a trabajar porque ya tenemos un marco internacional y tenemos que tener una normativa. Y en el año 2005, ¿no? Esto es en el 2002 la OIT, en el 2005 ya viene el Decreto Supremo 005, que seguramente todos conocen, que fue derogado, eso fue en el año 2005, ¿no es cierto? El 009-2005 de trabajo, eso ya fue derogado con la ley, ¿no? Entonces, pero hay algunos artículos de esa época que están vigentes, que se ha tomado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y por qué en el 2008 sale una resolución ministerial, la 307.4 del 2008 de trabajo, en la cual habla ya nuevamente de la mujer que está embarazada y que está expuesto a los riesgos, tanto todos los tipos de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, en la cual que pueden afectar a su embarazo y a su embrión, ¿no? Al feto. Entonces, ahí habla de los psicosociales. Ahí nuevamente, todo lo que es rescatar, lo que nos corresponde como profesionales de la salud, de la seguridad y salud en el trabajo, ahí encuentras, digamos, un marco para nosotros tener, digamos, la base de hacer el monitoreo, porque a veces dicen, ¿y en qué me baso, no? Tenemos muchas normas, pero hay que conocerlas y saber. Ahí nos habla de cuáles serían esos factores, los horarios de trabajo inadecuados, porque las mamás que están embarazadas no están enfermas, pero llevan en su ser, o en su vientre, un ser que capaz les produce un poco de cansancio, de agotamiento, ¿no? Los turnos, también nocturnos, las prolongaciones de las jornadas, las situaciones de acoso, nuevamente acá, como bien lo dijo el expositor Iván Terbulino, el acoso, ya se habla de acoso psicológico, ¿no? Trabajo aislado también, la alta carga mental, la exposición a riesgos psicosociales y trabajos de alta tensión. Tensión como decir estrés, no tensión eléctrica, ¿no? Sino tensión como estrés. Entonces, vemos que acá se nombra en esta norma, la 374, ya se habla de los factores psicosociales. Seguidamente, casi seguidito, sale otra norma, que es la resolución ministerial número 375, ¿no? Del año 2008 también, en la cual nombran la norma básica, aprueban la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. En un título, que es el título 8 de organización de trabajo, en su artículo 36 y 37 nuevamente hablan de cuál es la organización del trabajo y que estas deben ser adecuadas a las características físicas y mentales, nuevamente habla de la parte psicológica de los trabajadores y la naturaleza del trabajo que esté realizando.
Bueno, acá el 37 nombra también algunas tareas que deben cumplir algunos requisitos mínimos, esos requisitos nosotros también tenemos que conocerlos, porque si bien es cierto hay normas internacionales como el ISTAS, como el de Navarra y otras que hay en los países vecinos, pero también nosotros tenemos algunas normas que revisar y qué nos dicen, ¿qué nos dicen? Efectivamente son de hace 10 años, 11 años, pero están vigentes. Y bueno, ya un poco más aterrizando es sobre el Decreto Supremo en el 2005, el reglamento, ¿no? El reglamento, y en ese tiempo, pues el 2005, si bien es cierto, salió el del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se podía implementar, porque faltaban algunas cosas, y específicamente en psicosociales no se podía implementar, no estaba muy claro, ¿no? Estaba muy general. Entonces, a la implementación casi no se implementó hasta cuando sale la ley. La ley de inspecciones también ayuda mucho, porque ya cuando los empleadores ven que hay inspectores, recién se comienzan a poner en línea. Y bueno, tenemos el año 2012, ya tenemos el reglamento, ya lo mencioné, y tenemos la resolución ministerial a 312, que es sobre los exámenes médicos ocupacionales, y la resolución ministerial a 480, que es sobre las enfermedades, el listado de enfermedades profesionales, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación la 480? Si bien es cierto, en ese listado no hay nada específico que diga que hay una enfermedad profesional psíquica o psicológica, una psicopatología psicológica, no hay. Pero si nosotros revisamos ese listado, hay algunos agentes químicos que van a afectar al sistema nervioso central, que van a alterar algunos comportamientos, ¿no? Entonces, debemos revisar y también en algún momento lo que es, podemos asociar esos comportamientos a las patologías que se estén presentando, pero faltan estudios. Entonces, pero necesario revisar esa norma, revisar la 480 para ver cuáles causan incluso depresión, ¿no? Depresión ya es una patología. Entonces tenemos que ver, revisando la norma, si bien es cierto, los médicos manejan muy bien el listado, pero los psicólogos, ¿qué pasa? Tenemos que revisar y ver cuáles pueden estar afectando a sus comportamientos, ¿no? A sus comportamientos, irritabilidad, estrés extremo. De pronto estamos hablando ya de burnout, que es una psicopatología, pero que puede estar exacerbada por las condiciones ambientales, a los tóxicos que esté respirando, ¿no? Bueno, acá un poquito, ya acabé la parte normativa, la parte legal, la que nosotros tenemos que conocer como Biblia todo esto. Aparte la última norma que justamente me comentaba acá el doctor Daniel Alcides Carrión y el doctor Terbulino, ¿no? Que es sobre el acoso sexual, que es una norma que está en vigente, pero que se podría de pronto incorporar dentro de, o tomarlo como una base legal de cuando nosotros hacemos la evaluación, el monitoreo de los factores psicosociales, porque ese es un factor psicosocial bastante serio. Antes era invisible, ¿no? Pero siempre ha habido, desde que hay jefe y hay subalterno, o al revés también, a veces hay subalternos que quieren chantajear a los jefes, y bueno, hay acoso, ¿no? Bueno, ustedes han visto alguna película que hay acoso desde el subalterno al superior, ¿no? Bien, entonces ahora lo que quisiera que quede muy claro cuando hablamos, el tema es monitoreo y evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Pero hablemos de factores, porque los factores son las condiciones que factores psicosociales, las condiciones que se encuentran en el ambiente de trabajo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, ya estamos hablando de la probabilidad, ¿no? De que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Ya eso tiene los ingenieros
manejan muy bien esto, que tiene una fórmula, una metodología para encontrar el nivel de riesgo, ¿no? Severidad por consecuencia, y lo que sale nos va a dar un nivel de riesgo. Pero ¿cómo nosotros aplicamos eso como psicólogos? ¿Cómo aplicamos el nivel de riesgo y cómo aplicamos la evaluación, ¿no? O sea, por eso es importante que tengamos bien claro cuando hablamos de identificación de los peligros y la evaluación del riesgo, ¿no? Yo creo que sí, ya todos estamos en esa línea, y para no confundirnos, porque a veces se habla evaluación de riesgos psicosociales, sí, pero tenemos que hablar de factores, porque los factores son las condiciones psicosociales en un ambiente laboral. Y ahí está el peligro, y por otro lado, el riesgo, que ya puede ser de nivel alto, puede ser medio o puede ser bajo, ¿no? Bien. Ahí que vemos riesgo o vemos peligro. A ver quién me dice. ¿Vemos riesgo o vemos peligro? Sí. Riesgo y peligro. ¿Cuál sería el peligro? Ya. Con el trabajador. Gracias. También hay otro peligro. ¿Alguien más se ha dado cuenta? El piso mojado también es un peligro, ¿no? Y el riesgo es el golpe, ¿no? El golpe el daño que puede sufrir el otro trabajador que se ha cruzado, ¿no es cierto? Y ese golpe puede ser leve, o puede ser moderado, o puede ser grave, ¿no? Alto. Bien, entonces eso sí ya nos queda claro cuando hablemos de factores psicosociales, porque los factores además no siempre son negativos, ¿no? Sí, también tenemos factores protectores o factores positivos, adecuados, que mantienen un equilibrio para el trabajador. Y también recordemos que todas las personas tenemos una percepción diferente de los factores. Entonces para uno su percepción puede ser, no, esto me hace mucho daño, estoy hasta acá, estoy con estrés, estoy cansado, estoy agotado, pero yo sé que a otras personas ese mismo trabajo le encanta. Dice, a mí que me manden todo, yo hago todo, a mí no me cansa, me gusta. Es un trabajo mecánico, y a la otra persona pues le aburre, ya no quiere saber nada, ¿no? Entonces, las diferencias individuales, o sea, la persona, el trabajador también, es un factor que puede ser protector, ¿no? O puede ser un factor de riesgo. Ahí en esa lámina, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el peligro y cuál será el riesgo? A ver, ¿cuál? La inclinación del árbol es el que es peligro. A ver, ya. ¿Ve su percepción? A ver, otra percepción, por favor. ¿Ah? Ya. Ahí hay una señal que dice hombres trabajando, ¿no? Y vemos que está señalizado, ¿verdad? Pero ahí el peligro sería el foso o el pozo que están trabajando los hombres, y el riesgo, ¿cuál sería? Una caída, ¿verdad? Una caída. Bien, ya estamos, nos entendemos todo, creo, chévere, al 100%. Bien, en factores psicosociales, creo que ya todos estamos de acuerdo también en que son las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen la capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud física, psíquica o social del trabajador como al desarrollo de su trabajo.
Es decir, cuando nosotros recién vamos a trabajar a un centro laboral X, vamos todos entusiasmados porque eso nos va a traer seguridad económica, desarrollo profesional, vamos a conocer a muchas personas, vamos a hacer carrera. Entonces, esos son factores protectores que nos ayudan al bienestar. No siempre es así, porque a veces en el camino encontramos piedritas, ¿no? Pero eso es lo principal. Ese es el concepto de factor psicosocial. Nos dice también el concepto que los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud. Ahí viene el lado malo, ¿no? Pero también puede influir positivamente en la satisfacción y en el rendimiento, ¿no? Bien, acá por los años, se reunieron en los años 50, después en los años 80, 83, para hacer una definición, ¿no? Y ahí vemos que tiene que ver las interacciones, ahí habla de interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de la organización. Las capacidades del trabajador, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Interacción, todo lo que es la organización con lo que es el trabajador, ¿no? Lo cual con su percepción, como dije, puede afectar, cada uno tiene diferente percepción. Y bueno, ya sabemos las consecuencias, pueden haber muchas en estado psíquico, en la salud del trabajador, fisiológicas también, ¿no? Ya sabemos cuando llegamos con dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, etcétera. Esa es una reacción fisiológica en la organización. También puede haber ausentismo, puede haber muchos descansos médicos, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una estadística en la cual dice los empleados se quejan después de cuando salen, llegan a su casa, y hay un 38.9% que le resulta difícil relajarse, o sea, llega a su casa siempre tenso. Un 30% que dice le cuesta cada vez más ir a la oficina, ya no quiere irle, es que resulta un poco estresante seguramente, ¿no? Y un 32.5% que evita, está tan cansado que no puede dedicarse a otra cosa. Hoy en día pues los chicos, las chicas trabajan y estudian, ¿no? Pero hay otro porcentaje que ya no quiere nada, quiere irse a su casa nomás y descansar, ¿no? Y con los problemas del tránsito, peor todavía. Y bueno, acá la evaluación, ese proceso, ya es importante primero identificar los problemas, luego seleccionar una metodología, luego estimar la magnitud, ese valorar, de acuerdo a qué, al método que nosotros elijamos, ¿no? En nuestra realidad se utilizan mucho los instrumentos de España, el ISTAS y el FCICO. En Navarra, dice España, mandó un memorándum diciendo que ya Navarra ya no es, pero tiene sus cosas positivas. O sea, para mí es posible utilizarlo, sabiendo utilizar los ítems que nosotros querramos poner, ¿no? Y bueno, una vez que ya se ha aplicado, se analiza, se sistematiza los resultados, se dan las recomendaciones, pero no debe quedar ahí. ¿Qué cosa tiene que hacerse? Aplicar, o sea, la empresa, el compromiso es que si uno va a evaluar, el gerente, el directivo, el de la empresa, tiene que comprometerse a hacer las recomendaciones, las correcciones, las medidas de corrección que hay que hacer en la empresa. Si no, estamos solamente papeles nada más por cumplir, ¿no? Y eso no está bien porque se crea mucha expectativa en los trabajadores y eso puede costarle una huelga o una denuncia al empresario. Y acá están los métodos, ¿no? El IFCICO, el ISTAS 21 y el Navarra. Bueno, ustedes conocen el ISTAS, que hay, más se utiliza el medio, que es para 25 trabajadores o más. El otro es de sensibilización para pequeñas empresas que tengan menos de 25 trabajadores.
Y hay otros métodos de México, el de Noemí Silva, ¿no? Tiene también un instrumento de evaluación de riesgos psicosociales. En Colombia hay una batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, y en Chile también hay un instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos psicosociales, y todos lo conocen con sus siglas SUCESO. Bien, creo que ya estamos. El monitoreo, ¿saben? No es más que si la empresa aplica las medidas correctivas y mediante un plan, un programa, qué sé yo, tiene que medir, ¿no? Tiene que medir, o sea, implementa tiene que controlar. Entonces, esa medición de si realmente se está cumpliendo, eso es realmente el monitoreo. A eso, todo ese plan, todas las actividades que se han programado y que se están haciendo, la revisión, la auditoría, eso es el verdadero monitoreo de la evaluación y de la implementación de las medidas de control de los factores de riesgo psicosocial. Eso es, en resumen, lo que se hace desde nuestra accionar como psicólogos ocupacionales en las empresas, sean pequeñas, sean grandes, igual se evalúa, se ve, se identifica y se compromete al directivo de que por favor cumplan lo que se está recomendando. Bien, sin más, yo ya más adelante seguramente van a haber preguntas. Muchas gracias. Vamos a presentar a Walter Varillas. Antes me gustaría recordarles que puedan tomar nota de las consultas que tengan. De hecho, en la primera parte se ha hablado bastante sobre el tema, bueno, en las dos partes, sobre todo la primera sobre el tema de hostigamiento, digamos, sexual. Y recuerden que en estos momentos hay una norma asociada al tema de hostigamiento sexual y es algo que tiene que ver con factores psicosociales, ¿no? Hay una normativa muy amplia sobre varios aspectos que se tienen que implementar. En la segunda parte, ya Iris también ha mencionado el tema de las evaluaciones, los métodos, que por ahí han habido varias consultas, por ejemplo, qué método utilizar, ¿no?, en mi empresa,
utilizo el método si está validado o si no está validado, hago la evaluación por grupo, por área, por puesto, aplico la encuesta o aplico también focus group o solo la encuesta, aplico, por ejemplo, ahorita me estaban preguntando, aplico la encuesta para practicantes también dentro de un área. ¿Qué pasa si en un área hay 2 personas? También se debe evaluar todas esas consultas que ustedes puedan tener. Por favor, les pido con total confianza, hagan al final con respecto al tema de evaluación, si tienen dudas similares, ¿no? Entonces, vamos a dar, digamos, fuertes aplausos al señor Walter Varillas, que va a iniciar el tema sobre monitoreo y gestión de factores psicosociales. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Miren, disculpen la tardanza involuntaria también, ¿no? Pero vamos al punto, ¿no? Y es un honor compartir con Iris, con Iván, esta presentación. Yo he agrupado mi presentación con 5 mitos que existen sobre el tema de monitoreo de factores psicosociales. Uno es de que los factores psicosociales no son tan graves como, por ejemplo, el accidente de trabajo, ¿no? Esa es una idea que existe. Otro, que los factores psicosociales, y en particular el estrés, es un problema solamente de los gerentes, ¿ya? Otro, que los factores psicosociales se limitan a la prevención y el tratamiento del estrés, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con estrés, entonces son factores psicosociales. Luego, que los factores psicosociales es un campo exclusivo de los psicólogos. Bueno, es, por cierto, un campo importante de participación de los psicólogos, pero vamos a ver también qué tan cierto es. Y monitorear los factores psicosociales es aplicar un cuestionario. Entonces, todo el mundo quiere buscar como una varita mágica, un cuestionario que le permite evaluar todos los factores psicosociales, ¿no? Ya para comenzar, es como que si en higiene, un higienista quisiera tener un método de evaluación de todos los agentes químicos, que son, tengo entendido, más de 2 millones de agentes químicos, y tener un solo método para evaluar 2 millones de agentes químicos. Posiblemente los factores psicosociales tengan más o menos esa proporción, por la diversidad que existe. ¿Quiénes de ustedes son médicos? Por favor, levanten la mano quienes son médicos. ¿Ya? Ingenieros, psicólogos, sociólogos, bueno, el único creo. Bueno, hay una parte conceptual que es importante, que le acabo de escuchar a Iris, y que es importante remarcar para saber de qué estamos hablando. ¿Es lo mismo factor psicosocial, riesgo psicosocial y salud psicosocial? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por ejemplo, acá los factores psicosociales que tendríamos acá, los factores que aluden a lo mismo que peligros o que agentes, son algo que podemos observar que está en el ambiente. Por ejemplo, la iluminación es un factor o un peligro, ¿ya? Un factor físico, ¿ya? El ambiente, la temperatura del ambiente es también un factor físico. Más, por ejemplo, todas las instalaciones eléctricas serían un factor eléctrico, ¿no? Y así. Los factores psicosociales serían, por ejemplo, la interacción que se genera, la relación entre, por ejemplo, los participantes, entre el expositor y los participantes, la empatía o la simpatía o la antipatía, en fin, esos serían, digamos, condiciones, la parte de cómo está organizada la sala, ¿no? Todo eso son factores que aluden a los factores organizacionales que son externos. El riesgo, como ya lo explicó también, ¿no?, Iris, el riesgo no se puede observar, el riesgo solamente se puede valorar, puede ser alto, medio, bajo, y que básicamente alude a la probabilidad y la severidad. Entonces, estos factores externos, por ejemplo, ¿qué pasaría si se va la luz? Entonces vamos a tener un factor que es iluminación, cuyo riesgo va a incrementarse porque, ¿no?, un riesgo de accidente va a incrementarse. ¿Por qué? Porque no vamos a poder orientarnos visualmente, ¿ya? ¿Qué pasaría si el expositor, espero no serlo, es aburrido? Se van a dormir, ¿no? Entonces se van a poner a dormir, ¿no? Entonces la probabilidad, el riesgo de que digamos, la exposición no sea amena y que la exposición sea aburrida, entonces se va a incrementar.
Y la salud psicosocial, lo mismo, y la salud en general, es el efecto en la persona. Se habla de salud ambiental, pero en realidad la salud es un atributo de los seres vivos, y en particular del ser humano. Y al menos el ser humano tiene por lo menos 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones de la salud? Física, mental y social. Y en general a veces se confunde la salud mental con la salud psicosocial. Y cuando hablamos de salud psicosocial estamos hablando de la dimensión mental o psicológica y de la dimensión social. Entonces, de 2/3 partes, ¿no? Sin embargo, al ser humano no lo podemos dividir en 3 partes. El ser humano es una integralidad. Su interacción con el ambiente también es una integralidad. Solo con fines de conocimiento es que dividimos la realidad. Y la salud la dividimos entonces entre la salud física, mental y social. Pero cuando hablamos de lo psicosocial no estamos hablando solo de lo psicológico. Estamos hablando de lo social y lo psicológico. Y eso lo vamos a revisar acá, ¿ya? Entonces, entendiendo que la salud es una integralidad. Y los factores actuantes sobre salud también son una integralidad, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bueno, ya algunos colegas me conocen, pero yo soy sociólogo de formación, ¿no? He hecho, digamos, la maestría en salud ocupacional, también la maestría en políticas públicas. En realidad no me he dedicado solo a temas de salud laboral, sino actualmente, por ejemplo, estoy en el tema de anemia en el Ministerio de Salud, el motivo de mi demora, porque el lunes tenemos un evento nacional que vamos a organizar por la campaña, ¿no? De incentivos municipales, ¿no? Entonces, bueno, me ha tocado ser parte de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, de la Red de Condiciones de Empleo y Equidad en Salud, y he sido presidente de SOPESO entre el 2006 y 2008 más o menos, ¿no? Que me tocó reconstituir SOPESO después de unos 40 años, ¿no? Estoy con un grupo de colegas, acá lo veo a Tomás, ¿no? Y está Tomás, que él es ingeniero, ¿no? Y muy preocupado también en estos temas. Bueno, miren, los factores psicosociales no son tan graves como otros problemas y el estrés es un problema de los gerentes. Mire, ya hay evidencia suficiente para decir que los factores psicosociales y los factores ergonómicos son la pandemia laboral del siglo XXI. Son los que más incapacidad están causando a nivel global. Posiblemente en el Perú no lo veamos porque no tenemos datos y se ocultan, ¿ya? Pero ya existen evidencias que vamos a ver sobre esto. Y los costos económicos de los descansos médicos, tratamientos, solo para ver un aspecto, son enormes. Ya esta presentación la voy a compartir, ¿no? Ya la compartí con los que están en la lista de SOMOMA, pero también a los colegas de SOPESO acá queda para que ¿no? Además son causas de accidentes. Este documento, por ejemplo, de Josep Meliá y Navarro, que es como de fines de los años más o menos 99, 2000, explica, por ejemplo, los accidentes a partir de las causas psicosociales. Y muchos de ustedes van a identificar y en su experiencia van a observar que una de las causas principales de los accidentes son los factores psicosociales. El estrés, el cansancio, el agotamiento, etcétera, etcétera. En este punto, a ver, yo les voy a pedir a 3 colegas que me digan qué problema psicosocial tienen en su empresa o en su trabajo que les quita el sueño, que se les presenta como algo que es un problema. Un problema es algo que nos quita el sueño, que no nos deja dormir, como cuando uno se enamora y no le hacen caso, entonces ahí está en un problema. Entonces, ahí estamos en un problema. A ver, no sé qué colegas quisieran decirme qué problemas psicosociales encuentren en su trabajo para reflexionar sobre cosas de ustedes. A ver. Por ejemplo, ahora por la coyuntura que se está dando en minería, el tema de continuidad laboral es uno de los aspectos que preocupa bastante a los trabajadores, ¿no? Si es que les van a renovar los contratos, si se va a paralizar proyectos o se van a cancelar. Cuando esos trabajadores incluyen a los médicos, sociólogos, no, porque no sabemos si nos van a contratar o no. Entonces, eso, miren, es algo... Y cualquier herramienta, listas, etcétera, ¿nos permite ver eso? ¿Nos permite ver eso, listas? No. Hay esto que podría aludir a eso, pero sin embargo hay un factor que en realidad no está hecho para eso. Ya. ¿Qué otro problema? A ver, por... A mí me pasó algo bien curioso con el listas. Yo he aplicado y salía rango medio, así, ¿no? Y al final la última pregunta es, ¿usted está en general muy satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho con el precio? Y como justo yo ahorita estoy en una coyuntura de negociación con el sindicato, marcan todo bien
El último. Regular y totalmente insatisfecho. Entonces yo digo, pero señores, no tiene lógica. Entonces, estas preguntas están marcándola de una manera y al final me pones la abuela, pues señorita. Claro, exacto. Miren, entonces eso es lo que están aplicando, un método que es para evaluar ruido, para evaluar todos los agentes físicos, químicos, biológicos y todo eso. Entonces, no existe una herramienta, digamos, ideal para aplicar menos factores psicosociales. ¿Alguien más levantó la mano? Sí. Discriminación. Ya, discriminación por raza, género, por... Entre el jefe y el subalterno. Ya, el choleo. El choleo, ¿no? Vamos a ver el tema del choleo. El racismo en el Perú se manifiesta a través del choleo. Uno, continuamente los peruanos, digamos, en otros países es frente al negro, ¿no? En Argentina, ustedes ven en la selección argentina un negro, pero en la francesa, ¿no? Entonces, o en la danesa, los holandeses, negros. Argentina no, en Argentina casi exterminaron a los negros. ¿Ya? Hay un racismo terrible frente a los negros. Acá es el choleo, frente al indio, frente al cholo. ¿Ya? Y estamos haciendo el escáner social, ¿no? ¿Qué tan blanco es? Para ver, ¿no? Si es bien blanco, será más inteligente. Entonces, no, si es cholo, bueno, es bruto, ¿no? Entonces, está ya en nuestra herencia mental, por ejemplo, ese factor, y en las relaciones laborales se manifiesta. En Brasil uno no sabe quién es el empresario o el obrero, porque en términos raciales son muy parecidos, no hay muy gran diferencia. Acá sí, tú ves a un blanco, por lo general, o a un cholo blanqueado, con la plata blanquea, ¿no? Y a un cholo ya sabemos quién es el sindicato, quién es el empleador, ¿no? Entonces, lo observamos. Eso se da, por ejemplo, en muchos, eso nos atraviesa, eso es una herencia que tenemos nosotros desde la colonia, ¿ya? El machismo es otra herencia, ¿no? Ay, así es mujer, no, debe ser media tontita. Entonces sirve para actividades auxiliares, ¿no? No debe ser tan inteligente. Si es hombre, ya, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, si es homosexual, ya ni hablar, o sea, ya está, ¿no? Ya es lo peor. Entonces, ese machismo está instalado también en nosotros. El clasismo, ¿no? Oye, ¿con qué camioneta ha venido? No, sí, una camioneta, pucha, que este es exitoso, ¿no? Entonces su carrito es pequeño, no, no ha venido caminando, pucha, no le haces, no, si te invita a salir, no le aceptes, este es misio, ¿no? El clasismo es otra herencia nefasta, la corrupción. Y la corrupción se manifiesta en nuestra vida cotidiana en toda circunstancia, ¿no? Entonces, todos esos que son factores culturales tienen relación con los factores psicosociales y que están en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces es muy difícil que una sola disciplina pueda abordar estos problemas, ¿ya? Si no, tenemos que tener un enfoque multi, inter y transdisciplinario, ¿ya? Y tenemos que auxiliarnos igual que si uno tiene un problema de salud, bueno, va a la farmacia y pregunta qué pastilla puede tomar para la gripe, pero si el problema es más grave, entonces tiene que recurrir a especialistas. Miren, voy a pasar esto rápido. 20% de trabajadores en Estados Unidos con problemas de salud mental. La versión de psicología establece más o menos estos rangos. Distintas fuentes. La encuesta de estrés, ¿no? En el trabajo, en la vida nacional en el noreste de Estados Unidos, 40% de trabajadores que su trabajo es muy o sumamente estresante. 40%. Si un problema de salud llega al 20% y es un problema de salud pública. Si supera el 40% es un grave problema de salud pública, ¿no? Como saben ustedes. Otra encuesta, el 26% dicen a menudo o muy a menudo quemados o tienen estrés por su trabajo. La Universidad de Yale, bastante o sumamente estresado, 29%, ¿no? Entonces, es Suiza, el país de la gente más tranquila del mundo, incluso ahí educan a los perros para que no ladren, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, miren, la cantidad de costo, 0.7 del PBI del 2016, ¿ya? Con datos estimados a esa fecha. Costos directos del estrés, gastos médicos, automedicación, salarios caídos y pérdidas de la producción, etcétera. Este es el costo. ¿Cuánto creen que sería el costo de los factores psicosociales en el Perú? ¿Creen que estamos mejor que Suiza? Posiblemente estemos peor, ¿no? Solamente con esto que han dicho ustedes ya nos da una idea de la gravedad del tema, ¿ya? Problemas en la Unión Europea, miren, 28, 23, 15, etcétera, etcétera, ¿ya?
El 2014-2015 la Unión Europea hizo una campaña justamente frente al estrés, por la gravedad del tema. Bueno, esto básicamente acá Gil Monte lo que hace es considerar los riesgos sociales en el trabajo como consecuencias para la salud pública, ¿no? Y justamente recomienda que hay que incorporarlo en el sistema de salud pública español, establecer sinergias, estudios, encuestas para ver la prevalencia, desarrollos normativos y campañas de prevención, ¿no? Es básicamente lo que recomienda. Acá está la fuente, entonces ahí lo pueden revisar. Tercer mito, los factores psicosociales se limitan a la prevención y tratamiento del estrés. Es cierto que sobre factores psicosociales aproximadamente entre el 70% o un poco más son estudios sobre estrés. Cada vez más están estudiando otros fenómenos. El burnout, ¿no? El burnout es el estar quemado en el trabajo, que tiene algunas características. ¿Cuáles son las características del burnout? Agotamiento emocional, no físico, sino emocional. Escasa realización profesional. Uno sabe que ahí ya no va a desarrollarse más, ya no tiene a dónde ascender. Entonces va aburrido. O no quiere ir a, ¿no? 5, 6, 7 de la mañana y dice, no, 5 minutos más, 5 minutos más. No tiene deseos de ir, no está motivado, ¿no? Y lo tercero, ¿no? El tercer factor del burnout es justamente la parte, baja realización profesional, la parte de lo que decíamos, agotamiento emocional, ¿no? Y lo tercero, la despersonalización. Es decir, ya trata a los pacientes ya como cosas, ¿no? Ya no dice, no, oye, el sidoso, oye, el cholo, en fin, los trata como cosas. Y así mismo se siente como una cosa, como parte del sistema, ¿ya? Next, ¿no? Entonces, ya ese es el burnout. La doctora Mashlas incorporó otro elemento, que era también la baja, porque resulta que ella veía que había digamos, señas de burnout, y sin embargo, aplicando su cuestionario no resultaba con burnout. Y hay un cuarto elemento que son las redes sociales de apoyo, ¿ya? Entonces, el cuarto elemento que son redes sociales de apoyo. El moving, el querer a una persona sacarla del trabajo, y se le prenden a la persona, es otro factor. La violencia en el trabajo en el Perú es tan metido en esta cultura que ya casi nos hemos acostumbrado. Nuestras estadísticas sobre moving, que el doctor Manuel Pando ha hecho en varios países de América Latina, son bajos, son menores que Chile, etcétera, y que resulta que ya prácticamente es parte de nuestra cultura la violencia en el trabajo. Nuestro problema es violencia en el trabajo. Cuando vemos violencia en el trabajo se dispara nuestra cifra. Pues nos parece natural que nos choleen, nos griten, ¿no? Entonces ya estamos acostumbrados, es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ya vemos que, miren, hay 3 modelos explicativos sobre los factores psicosociales. Uno, estresores, estrés. Entonces, todos los cuestionarios tratan de ver cuáles son los factores estresores o los factores psicosociales y que pueden producir estrés. Otros son los factores organizacionales, las interacciones, por ejemplo, todo lo que es clima laboral, cultura organizacional, en fin, todo lo que ven, y la psicología organizacional. Acá tenemos la psicología clínica principalmente, o la psicología laboral predominantemente, acá la psicología organizacional, pero también todas las disciplinas que se centran en esto, ¿ya? Y la crítico-estructural. Básicamente, 5 minutos, ya, está comenzando, ya. Ya. Esto ya les voy a explicar, ¿no? Y les voy a remitir, bueno, sobre los modelos explicativos macroestructurales también hay varios. Tenemos la medicina social, acá les doy la fuente, por ejemplo, que es básicamente cómo se desarrolla la plusvalía del trabajador. Es decir, si te piden más trabajo, más horas de trabajo, pero te reducen o te congelan el sueldo, eso te va a producir principalmente desgaste físico. Es la plusvalía llamada absoluta que te produce desgaste principalmente físico. También mental, pero principalmente es físico. La plusvalía relativa es aumentar la carga de trabajo e innovaciones tecnológicas, ¿ya? Que te producen principalmente carga mental, ¿ya? Y eso ha sido estudiado ya. Entonces, otro, Ecosalud. Acaba de salir el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Es reciente, hace poco ha salido en la OIT. Es muy interesante, les recomiendo que lo lean, ¿no?
Bueno, Edgar Morin es el filósofo de la complejidad, ¿no? Que nos dice que nos han acostumbrado a pensar de manera simple cuando la realidad es compleja, ¿no? Los factores psicosociales es un campo exclusivo de los psicólogos. Miren, de Jurs es médico, Irigoyen son médicos y son, por ejemplo, él ve el tema de la violencia en el trabajo, ¿ya? Irigoyen fue la que comenzó a trabajar temas de acoso moral en el trabajo, o el famoso mobbing. La doctora Brunet, que es peruana, que es de la Universidad de Lowell, Massachusetts, ¿no? Ella es ingeniera industrial, y sin embargo toca temas de ergonomía y factores psicosociales, ergonomía cognitiva y otros temas. El LEST, que es uno de los instrumentos más utilizados y más reconocidos, es del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo, y ahí hay economistas y sociólogos. Entonces, es importante la contribución de los psicólogos, pero no es un campo exclusivo de los psicólogos, ¿ya? La sociología tiene su aporte. Bueno, acá esto no me voy a extender por la cuestión del tiempo, pero bueno, ¿no? Aníbal Quijano trató el tema del eurocentrismo, el racismo, machismo, clasismo, que se produce cuando hay el encuentro entre Europa y América, es que se origina toda esta carga negativa, la herencia colonial negativa, que es la que está cotidianamente en nuestras vidas hasta ahora, ¿no? La sociología actual, bueno, la sociedad en red, epistemología del sur. Entonces hay aportes, por ejemplo, desde la sociología que nos pueden ayudar a entender los factores psicosociales. La migración, por ejemplo, ¿no? La corrupción, ¿no? La división, el feminicidio, la migración, es decir, son fenómenos de tipo social, cultural. Por ejemplo, el campo cultural en el Perú tan importante es el campo de los antropólogos, ¿no? Se necesitan antropólogos. Ya saben ustedes esa brigada de salud que fue esa comunidad que estaba poco contactada y que fueron asesinados completamente. No tenían un antropólogo en su equipo, ¿no? Alguna falla hubo ahí, ¿no? Pensando que solamente necesitaban médicos, enfermeras y personal de salud. Y no consideraron, por ejemplo, antropólogos, ¿no? En un país culturalmente tan rico como el nuestro. Los temas de negociación colectiva son factores, fenómenos culturales. Necesitamos auxilio de las ciencias sociales. Entonces, esto digamos, está en el manifiesto de la transdisciplinariedad de Barasescu, ¿no? Las disciplinas son como frutas diversas. La pluri o multidisciplina son como las frutas en la mesa de mamá. La interdisciplina es como la ensalada de frutas. La transdisciplina es como el jugo especial. Es otra cosa, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Depende. Ninguna es mejor. Depende qué problema vamos a abordar. Y los problemas psicosociales, por sus características, son problemas complejos. Y los problemas complejos se refieren con enfoques transdisciplinarios, donde requerimos varias miradas para ver qué problema abordamos y cómo lo resolvemos, ¿ya? Entonces, bueno, el tema ya que le hablé de esto de la plusvalía, pero les recomiendo Tiempos Modernos de Chaplin, que mejor explica la cuestión de la enajenación, que Marx lo explica de manera compleja, en lenguaje cinematográfico lo explica, ¿no? Cómo el ser humano llega a volverse parte, una pieza de la maquinaria, ¿no? Entonces, Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Se los recomiendo desde YouTube, acá está ¿no? O lo buscan. No, de esto se los paso. El tema del miedo a la libertad, por ejemplo, en el caso, acá Erich Fromm, que fue un psicoanalista de raíz marxista, explica cómo el nazismo se asienta sobre la base del miedo del pueblo alemán, que delega en el caudillo justamente su libertad. Esto, que es de Jorge Bruce, es un psicoanalista que explora Nos habíamos choleado tanto, justamente la raíz psicoanalítica del choleo, del racismo en el Perú, que es el choleo. En fin. Miren, acá el caso de la salud de latinos en Estados Unidos, los hispanos se accidentan más que los no hispanos, ¿no? Y tienen problemas psicosociales más que los no hispanos. Les hablé que fui parte de la Comisión de Determinantes Sociales y acá se trabajaron dos enfoques. El enfoque marco, donde los problemas de salud están determinados por la organización del trabajo, que son determinantes inmediatas, las redes sociales y familiares, las condiciones de empleo
y las condiciones estructurales, ¿ya? Entonces, no es solamente los factores de riesgo y los peligros que estarían acá, sino hay otras determinantes. Es como la globalización. La globalización es algo que esté fuera de la clínica internacional o fuera de la frontera de Lima, está acá en este momento. ¿Qué marca de celular tienen? Unos tendrán Huawei, otros tendrán su iPhone, ¿no?, que mayor estatus, otros tendrán, en fin, su marca Chanchito, otros, ¿no? ¿Ya? Ahí se está jugando la guerra global, por ejemplo, por las comunicaciones. ¿Qué ropa interior usan? Si lo han comprado en Gamarra, lo han comprado en Ripley, etcétera, ahí se está jugando ¿qué televisión, qué programa de televisión miran? Es decir, en nuestra vida cotidiana estamos atravesados por el tema de la globalización. Estamos atravesados, como diría el profesor, un profesor español, las placas tectónicas que explican por qué se producen los sismos. En el caso de los factores psicosociales, esas placas tectónicas tienen que ver con esta dimensión, ¿no? La globalización, el tema del racismo, el tema del machismo, son las placas tectónicas profundas que nos permiten ayuda. Y nosotros estamos en la epidermis, queriendo aplicar un cuestionario para resolver todos los problemas psicosociales, ¿no? No quiero complicarles la vida, pero digamos, por ese camino es muy poco lo que vamos a poder hacer. Y hay un marco estructural micro, donde están justamente los estilos de vida, cambios fisiopatológicos, problemas relacionados a la salud, conducta, en fin. Y esto nos permite niveles de intervención, a nivel estructural, a nivel intermedio, a nivel de condiciones de empleo y a nivel ya inmediato de la interacción a nivel psicosocial. Es decir, es un pensamiento más complejo, pero que nos permite justamente jerarquizar las intervenciones. Los cambios en la ley que se dio en el 2011 de seguridad y salud en el trabajo cambió la historia de acá. Incluso, miren, desde el año 90, bueno, Iris, recuerdo, los 80, los 90, hacíamos salud ocupacional como si habláramos del genoma humano. Nuestras reuniones eran de 4 o 5 locos ahí, ¿no? y locas para tener enfoque de género, para darle enfoque de género, ¿no? Que hablamos con una cosa, no, nuestros cholos son fuertes, que eso es para Europa, no se accidentan. Además, si el cholo se accidenta, bueno, ahí la fila es larga afuera, ¿no? Entonces, no es un problema, es un esnovismo, ¿no? Hablar de salud. Y miren, monitorear los factores psicosociales es aplicar un cuestionario. Este es un error, el mito del cuestionario. Los colombianos hablan de batería, los cubanos hablan de batería. Los chilenos están evaluando seriamente su suceso, porque tienen una serie de problemas, ya están llamando apoyo, por ejemplo, a Manuel Pando, porque el tema de violencia del trabajo no es muy sensible el lista, o otros problemas no es muy sensible el listas, ¿ya? Entonces, mejor es tener una batería y aplicarlos de acuerdo al problema, no tener un cuestionario mágico que va a resolver los problemas. Incluso a veces solamente con acercamientos cualitativos, es decir, se pueden dar soluciones, ¿sí? No necesitas aplicar un cuestionario para darte cuenta, por ejemplo, que hay violencia en ese trabajo, ¿ya? Los casos de acoso sexual, ¿no?, son muy difíciles que te salga un cuestionario, ¿ya? Hay que tener indicadores proxy, es decir, ¿ya?, no te salen, pero en lo que es la entrevista personal, la entrevista a profundidad, historia de vida, te van a salir, ¿ya? Y son herramientas que manejan, por ejemplo, ¿no?, distintos colegas. Bueno, acaso el estrés, hay distintos enfoques, ¿no? La de la NIOSH, que es factores del individuo y la situación, las condiciones estresantes, y lo que atraviesa esto, es decir, el afrontamiento del estrés, son riesgos de herida y enfermedad. El modelo demanda-control, esfuerzo-recompensa de Karasek o Sigris, esto es la esencia de todos los instrumentos, de listas 21, que además tiene el tema de doble presencia, etcétera, pero la esencia de todos los instrumentos es demanda-control y esfuerzo-recompensa. Si yo tengo alto control, pero mi demanda es mucha, entonces va a ser trabajo activo. Si tengo alto control y mi demanda es escasa, va a ser trabajo de baja tensión. Pero si mi demanda es baja y mi control es bajo, va a ser un trabajo pasivo. Pero si mi demanda es mucha, y mi
control es bajo, va a ser un trabajo de alta tensión que va a generar estrés, ¿ya? Entonces ese es el esquema ya de Karasek. Sigris dice esfuerzo y recompensa, que es como una balanza. Si a mí me dicen, mira, vas a trabajar el fin de semana, pero te vamos a dar un bono, ya, bueno, ya hago un esfuerzo, pero ya está bien. Pero si te dice, ¿sabes qué? No, pero hay que sacrificarnos porque la consultora está, pues, ¿no? Hay que poner el hombro, hermano, ¿no? Estamos en competencia, la competencia es dura. Entonces, ahí sí te va a generar condiciones de estrés, ¿no? Y la evaluación, entonces, de los factores psicosociales, ya Iris adelantó algo, es diferenciar causa, posible efecto, y puede ser, las condiciones externas e internas pueden ser positivas o negativas. Si los factores de riesgo, si los factores psicosociales son negativos, son factores de riesgo. Si son positivos, son factores protectores. También hay herramientas para ver los factores psicosociales positivos, ¿no? Hay herramientas. El work engagement, en fin, calidad de vida en el trabajo, etcétera, redes sociales, ¿no? El efecto en la salud puede ser también positiva o negativa, también eso se puede evaluar. La probabilidad y la severidad nos da el riesgo, ¿no? Entonces, por eso recomiendo utilizar baterías, no solamente instrumentos. Si es que tienen que hacer intervención efectiva, si es que quieren ser profesionales que resuelvan problemas, no que cumplan solamente para que el empresario no lo multe, ¿no? Bueno, pueden utilizar métodos cualitativos o cuantitativos, los efectos positivos que decíamos, los efectos negativos, etcétera. Además, otro tema importante, que hay mucha confusión, ¿en qué momento se hace la evaluación psicosocial? Depende. Puede ser en el diseño de puesto, en la selección de personal, ¿no? Acá es que entra básicamente todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Es Ministerio de Salud, está en la ley, reglamento, han avanzado, hemos ido del medioevo a la modernidad. Pero todo lo que es salud de los trabajadores o salud ocupacional, que está en el cambio del Ministerio de Salud, nos hemos quedado en el medioevo, ¿ya? No hay avance, estamos, y no es prioridad, lamentablemente. Bueno, ¿qué puedo decir? Ya, a ver. El examen periódico es lo que conocemos generalmente como examen, ¿no? O monitoreo psicosocial. También hay de salida, reinserción, etcétera, ¿no? Pero todo monitoreo tiene que darnos un semáforo. ¿Cuál es la población afectada, la población vulnerable y la población en general? Y de acuerdo a esto define la intervención, inmediata, prevención o promoción, ¿no? Entonces, si un sistema de monitoreo, ahí termino, si un sistema de monitoreo no nos permite diferenciar la población trabajadora, es un sistema de monitoreo que no sirve para tomar decisiones, para priorizar. Lo que digo está en esta nota técnica, estos tienen que ver con causas, ¿ya? Distintos instrumentos, acá está el LES que les comentaba, acá está el listas, etcétera, consecuencias de las condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, esto es, se pasó, pero eran resultados yo trabajé en un ministerio, hicimos una valoración psicosocial, a ver. Y quería compartirles, o sea, he hecho varios trabajos si buscan en internet, Walter Varillas, factores psicosociales, van a encontrar algunos estudios que hemos hecho con el doctor Manuel Pando, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara. Ya, miren, aplicamos acá el cuestionario de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y encontramos que el 78% tenía factores psicosociales, las condiciones externas a la salud, ¿no? Medio. Bajo 19% y alto 1.5%, ¿no? Aparentemente es bajo. Pero al discriminarlo nos permite ver dónde están los problemas. Por ejemplo, acá vemos que el tema de interacción social, aspectos organizacionales, exigencias laborales y reconocimiento del rendimiento nos permite ver sobre qué tenemos que intervenir, ¿ya? Sobre qué tenemos que intervenir. Clima laboral, por ejemplo, acá nos sale también medio y alto, o sea, problemas en clima laboral. Y esto era sobre tema de estrés, ¿no? Por ejemplo, el tema de planificación y organización es alto, ¿no? Influencia del trabajo sobre lo extralaboral es alto, demandas cuantitativas es alto, ¿no? Entonces nos permite, a pesar que sobre el 5%, solamente afecta al 5% de la población,
Acá nos está diciendo que el trabajador de esta entidad pública está acostumbrado a trabajar bajo presión, ¿no? Se ha adaptado, entre comillas, al estrés. Y explorando más nos damos cuenta que más bien lo que tienen es el problema del triángulo nefasto del trabajador público, que es estrés, temas ergonómicos y síndrome metabólico. ¿Ya? Ahí tienen un triángulo perverso, terrible. Eso es todo un reto. ¿Ya? Todos los problemas que hay de ausentismo, baja productividad, en fin, tienen mucho origen ahí, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decirles. Solamente para terminar, cuando vemos efectos en la salud, todo lo que tiene que ver con los aspectos de comportamiento es la dimensión social. Lo que tiene que ver con los aspectos mentales es la dimensión psicológica, y los que tiene que ver con lo fisiológico es la dimensión fisiológica. Pero no los podemos separar, ¿no? En fin, o sea, ya hay, hasta ahí creo que sería. Bueno, gracias.